Hola, buenas noches. Mi nombre es Andrea. Yo soy estudiante del programa de enfermería de la Universidad Sagrado y en esta noche voy a hacerles una demostración de un estimado físico para un paciente interviniendo la parte genitourinaria, músculo, esqueleto, neurológico y mamas. Bueno, entonces vamos a empezar ya que tenemos el paciente en el cuarto, vamos a empezar por explicarle al paciente, por presentarnos. Entonces, bueno, recordemos que estos exámenes que vamos a realizar al paciente son fundamentales para poder de esta manera saber si el paciente padece alguna enfermedad y para documentarlo y de esa manera pues dejarle saber al médico el estado del paciente. Bueno, eh, bueno, hola, buenas noches. Mi nombre es Andrea. Yo soy la enfermera que va a estar haciéndole este estimado. Señor, ¿cuál es su nombre? Dylan. Ok, su fecha de nacimiento. Ok, miramos que es el paciente el cual le vamos a hacer el examen. ¿Usted está cómodo así? Ok. Bueno, le digo, señor Dylan, que le estamos brindando un espacio con total privacidad. ¿Está usted de acuerdo con este examen que le vamos a hacer? Recuerde que es un examen donde vamos a mirar para saber si encontramos algún tipo de hallazgos normales o anormales en usted. ¿Está usted de acuerdo con esto? Sí. Bueno, entonces vamos a empezar. Entonces vamos a empezar. Recuerden que para eso necesitamos tener un equipo. Yo cuento con un fonendoscopio, tensiómetro, una linterna, baja lenguas. También cuento con unos guantes. Bueno, entonces después de haberme lavado mis manos y haberme puesto mis guantes, vamos a empezar a intervenir en nuestro paciente. Bueno, entonces vamos a empezar pues con los procedimientos. Eh, Vamos a pedirle, señor Dylan, es posible que se pueda retirar la bata para proceder. Bueno, señor Dylan, ¿usted tiene alguna anomalía en sus mamas? ¿Alguna vez le han diagnosticado algo en sus mamas? ¿Usted fuma? No. ¿Usted toma licor? No. Ok, ¿sus padres alguna vez los han diagnosticado con alguna enfermedad o tiene cirugías? No. Bueno, no obstante a eso, voy a observar la parte simétrica de las mamas de nuestro paciente. Entonces vamos a empezar por que el paciente no cuenta, vamos a observar y perdón que toque el paciente, veo que el paciente no presenta ningún tipo de enrojecimiento, edemas, eh, eh, hinchazón o salida de líquido por sus mamas. Eh, no obstante a esto, voy a proceder a la palpación. Veo que el paciente cuenta con una piel totalmente hidratada, no observo enrojecimiento, no se palpa caliente. Recuerde que también debemos tener en cuenta si el paciente tiene engrosamiento o si tiene algún tipo de nódulos en las mamas. También vamos a apretar suavemente con delicadeza el pezón del paciente y para asegurarnos que no esté con algún tipo de líquido eh, que salga de su pezón. Bueno, recuerde que también vamos a palpar y la palpación se hace en módulo del reloj. No obstante a eso, entonces vamos a documentar que no encontramos ningún tipo de hallazgos anormales en las mamas de nuestro paciente. Bueno, ahora vamos a ir con la parte de músculo esqueleto. Bueno, para esto voy a coger mi equipo por si tengo que documentar. Entonces vemos que el paciente, el señor Dylan, bueno, señor Dylan, ¿usted ha tenido algún dolor, algún
dolor en sus articulaciones, ¿no? Bueno, ¿has tenido algún trauma, alguna caída, alguna fractura, algún tendón, ligamento que se haya atrofiado en el pasado, ¿no? Ok, señor Dylan. ¿Y usted también ha tenido algún tipo de cirugía? No, listo. ¿Algún tipo de enfermedades crónicas que usted padezca? Me dice el paciente que no tiene ningún tipo de enfermedad, nunca ha sufrido de nada. Entonces es un paciente aparentemente saludable. Señor Dylan, sus familias, sus papás sufren de alguna enfermedad, a lo cual ya él nos había dicho pues que no sufren de ninguna enfermedad. Usted hace ejercicio, ¿sí? Ok, bueno, previamente estoy mirando aquí que el paciente ya fue pesado, entonces como ya lo pesamos veo que tiene un buen peso, buena estatura para el peso el buen peso para la estatura que el paciente tiene. Se ve que es un paciente que está nutrido, porque a la entrevista me contó que su alimentación es buena. Me contó que no cuenta con ningún tipo de estrés. El señor Dylan, usted toma alcohol, fuma, a lo cual él me está diciendo que no fuma, que no bebe ningún tipo de medicamento. Bueno, vamos a hacer entonces la inspección. Vemos que el paciente cuenta con una buena postura, tiene un buen tejido subcutáneo, tiene un buen tejido de piel, no se observan cicatrices, moretones o hematomas, ningún tipo de eso. Entonces ahora vamos a ir con la palpación. En este momento vamos a ver los huesos, las articulaciones y los músculos, a lo cual vemos que el paciente no manifiesta ningún tipo de dolor al movimiento de las articulaciones, o el músculo no hace resistencia. eh, Le pido al paciente que por favor doble sus codos, a lo cual no hace resistencia ni muestra ningún tipo de dolor. Hace movimientos, el señor Dylan, hágame este movimiento, él hace el movimiento en el cuello, a lo cual no manifiesta dolor. La mandíbula, las caderas, la parte cervical, está moviendo los brazos el señor Dylan, a lo cual no presenta ningún tipo de anomalía. También le pido que doble sus rodillas, las cuales fueron dobladas sin ningún tipo de dolor, sin manifestación de algún tipo de dolor. El paciente se encuentra entonces, también el señor Dylan, si puede por favor caminar de lado a lado. El camino de lado a lado en buenas condiciones, no hay desequilibrio, no hay ningún tipo de manifestación anormal en los pies. El paciente se le realizó las pruebas adicionales como el túnel carpal, el signo Bungay, la prueba MSID y la prueba Tomás. Bueno, entonces no obstante a esto, vemos que el paciente pues no se encuentra con ningún tipo de artritis, ya que se le fue preguntado. El paciente de la familia no sufre de ningún tipo de condición como artritis o de reumatoide o algo así. Entonces vamos a continuar con el señor Dylan. Vamos con la parte neurológica del señor Dylan. Entonces, bueno, señor Dylan, ¿usted alguna vez ha tenido dolor de cabeza o viene presentando dolores de cabeza? Dice, a lo cual manifiesta el paciente que no ha tenido ningún tipo de dolor de cabeza, o asociados con dolor de cabeza, no ha presentado visión borrosa, no ha presentado mareos, náuseas, vómito, pérdida de la memoria, no tiene ningún tipo de historial acerca de cirugías de la cabeza. En el pasado, ¿usted alguna vez le dio meningitis? ¿Alguna vez sus padres les contaron que ellos padecieron alguna enfermedad mental o alguna enfermedad en la cabeza? ¿O el paciente nos manifiesta que sus papás no tienen ningún tipo de antecedentes, y al igual él tampoco recuerda y nunca ha padecido de ningún tipo de ataques de epilepsia, Alzheimer o hipertensión, cáncer o algo
diferido a eso. Es un paciente que tiene una buena dieta alimenticia, es un paciente que hace ejercicio, nos manifestó que visita al médico cada cuánto, me recuerda, cada 6 meses, con frecuencia recuerda, visita a su médico, no padece ningún tipo de estrés, no usa sustancias controladas, no fuma ningún tipo de sustancias. Listo, entonces vamos a hacer la inspección, vemos que es un paciente que reacciona bien a los tips, es un paciente, a los tics. Es un paciente que se manifiesta y se ve que tiene una buena manifestación verbal, no padece de temblores ni dificultades para algún tipo de marcha. Como he estado hablando con el paciente, observo que tiene buenos gestos faciales. Veo que es un paciente que tiene un buen sentido del olfato, ya que es un paciente que me manifestó que cuando le pregunté ahorita acerca de su olfato, que tiene un buen olfato. Voy a coger la lámpara, observo sus ojos, veo que no tiene ninguna anomalía en sus ojos, no tiene ninguna anomalía en la retina, ni algo que podamos documentar diferente. Se encuentran en buenas condiciones. Usted usa gafas, lo cual manifiesta que él usa gafas. Esto ya lo documenté aquí de que el paciente usa lentes, que vio a su oftalmólogo hace un poco menos de 3 meses. Es un paciente que no refleja ojos de pronto con lagaña verde o enrojecidos o párpados caídos o movimientos diferentes. Eh, es un paciente que como a la entrevista observo que tiene una buena sonrisa, es un paciente que tiene buenos gestos, muestra sus dientes, tiene buen relleno en las mejillas. Es un paciente que eleva sus cejas a las manifestaciones de respuestas, tiene buen movimiento, cierra sus ojos con fuerza. Es un paciente que tiene una buena función de lenguaje motora, tiene buena habilidad para tragar, por lo que él nos manifiesta. Entonces es un paciente que estima tiene buen balance, tiene buena coordinación, le hicimos la prueba de Romber, la cual salió bien, tiene buenos movimientos en todo lo que es la parte motora. Es un paciente que está orientado, es un paciente que tiene buen movimiento cuando se le dice que mire a la izquierda o mire a la derecha, no nos manifiesta ningún tipo de dolor. Entonces, no obstante a esto, entonces vamos a hacer a documentar todo lo que se le realizó a nuestro paciente. Vamos entonces a seguir con la parte de recto geniturinario. Entonces vamos a empezar, señor Dylan. ¿Usted tiene algún tipo de dolor? ¿Tiene algún tipo de dolor al orinar? ¿Ha tenido algún tipo de flujo o salida de algo diferente que no sea orina? ¿Ha tenido algún tipo de traumas, infecciones? ¿Usted ha estado tomando algún tipo de medicamento para alguna infección que le hayan diagnosticado? El paciente me dice que no, que se encuentra saludable, que es un paciente que no se encuentra con ningún tipo de infección en el momento. No tiene ningún tipo de cirugías, nunca le han hecho cirugías.
el señor Dylan me manifiesta que nunca le han hecho ningún tipo de cirugía. Entonces en su familia, pues como ya hemos preguntado en varias ocasiones, no hay ningún tipo de historial acerca de esto. Es un paciente que entonces no tiene ninguna conducta de riesgo. Usted, señor Dylan, constantemente me manifestó que toma suficiente agua. El paciente es un paciente que constantemente con la regularidad pues va al baño sin dificultad para la eliminación. Entonces es un paciente que vamos a mirar en la inspección. Entonces tiene una buena simetría del tórax, el recto, el meato urinario. Vemos que en la zona no presenta ningún tipo de dolor a la palpación. Es un paciente que tiene el tono de piel rosado, hidratado, no tiene folículos que podamos documentar algo diferente en ellos. Es un paciente que en aparentes condiciones se manifiesta bien y también vemos que tiene una textura de piel buena, no tiene sangrado, no tiene ningún tipo de úlcera o algo que pueda causarnos algún tipo de manifestación de que padece algún tipo de enfermedad. También a la palpación se nota que tiene buena temperatura, no presenta sangrado. Entonces, no obstante a esto, vamos a proceder a tomar los signos vitales del paciente, los vamos a documentar. Luego de eso, voy a lavar mis manos y he ido documentando todo lo que se le ha ido preguntando al paciente. No obstante a esto, señor Dylan, muchas gracias por permitirnos y por su colaboración para documentar y para hallar todas estas cosas que hemos preguntado. Muchas gracias a usted también, profesora, por su paciencia, por su tiempo. Y bueno, no obstante esto, ya yo me despido del paciente una vez documentado todo esto. Entonces, muchísimas gracias, profe.